Buenas tardes, amigos. Continuamos con nuestro programa Cartas de Cartay. Es interesante y seguramente ustedes lo han notado que yo aprovecho, yo diría abuso más bien de los fines de semana para hacer estas grabaciones de Cartas de Cartay, ¿no? La razón es muy simple. Trabajo mucho de lunes a viernes y durante de lunes a viernes lo que hago es estudiar en las noches, preparando estos programas. Luego termino la semana con 4 o 5 programas que bueno, es difícil a veces desarrollarlo y entonces por lo general grabo 3 o 4 programas. Este es yo creo que es el tercer programa de hoy. Sí, voy a revisar y es el tercer programa de hoy. Hoy hemos realizado otros programas y también ayer realicé otro. Quiero decir con eso que a veces me siento que abuso de la paciencia de ustedes, ¿no? Y de la bondad, de la atención. Bueno, hoy pero es que a veces leo cosas, por ejemplo, este fin de semana no solamente leí sobre la prensa internacional, sino que también oí mucha información de BBC de Londres, que ellos tienen un programa que se llama BBC News. Y entonces hay dos situaciones que a mí me llevaron poderosamente la atención y quería compartirla con ustedes. La primera es que en un pueblecito situado a 130 kilómetros de distancia de Budapest, que es la capital de Hungría, el pueblo se llama Nagirev, se produjo el más grande, diríamos, asesinato masivo de esposos a manos de sus esposas, a manos de sus mujeres, entre un periodo de 18 años, entre 1911 y 1929. Ahora la pregunta es, ¿por qué se produce eso, no? ¿Y por qué pasó inadvertido? Bueno, primero es que en ese periodo se produjo la Primera Guerra Mundial, 1914 y 1918, donde murió mucha gente en Europa, murió mucha gente en Asia. Y entonces, ¿quién iba a estar pendiente de 50 o 60 maridos asesinados por sus esposas? Además, no se había comprobado nada, ni se sabía nada, no había investigaciones. Bueno, lo cierto es que luego, después que se hizo investigaciones que comenzaron una vez terminado la guerra terminó en el 18, años después, diríamos casi 20 años, 10 años después, comenzaron las investigaciones en 1929 para lograr determinar cuál era el motivo y quién había instigado los asesinatos. Quedaron, diríamos, enjuiciadas más de 20 mujeres del pueblo de Nagirev, ese pueblecito húngaro, y entonces empezaron a ver por qué se había producido esos asesinatos y descubrieron que la que instigó esos asesinatos era una comadrona, o sea, una partera, la partera del pueblo, que se llamaba Susana Fazekas. Y entonces, bueno, todos empezaron a interrogarlo a Susana Fazekas y descubrieron que ella era como la receptora de todas las quejas de las mujeres del pueblo, que se quejaban de la falta de atención de sus maridos, del maltrato físico, se quejaban también de los abusos sexuales, o sea, las violaciones que les producían, llegaban borrachos, llegaban borrachos y abusaban de ellas, ¿no? A pesar de que estuvieran enfermas, nada, no les importaba. Y también de las infidelidades repetidas de esos maridos, y también las condiciones de precariedad en que esas mujeres vivían, prácticamente confinadas en sus casas. Bueno, la partera, ellas tenían varios hijos y la partera era Susana, y entonces ellos ordinariamente, esas mujeres, contaban a Susana toda su tragedia, pues. Y a lo largo de todos esos años
Susana aprovechaba para aconsejarla de que los eliminaran, de que descansaran de ellos. Y ella conocía muy bien las pócimas, conocía muy bien los usos de las plantas, y ella les recomendaba, les entregaba incluso, no les recomendaba, le daba arsénico para que eliminaran a sus esposos. Y bueno, y durante mucho tiempo murieron esos esposos, definitivamente comprobado, más de 50, pero nadie se interesó por eso hasta que terminó la guerra y años después comenzaron a hacer las primeras averiguaciones, inhumaron los cadáveres y empezaron a hacer las autopsias. Lo cierto es que se descubrió que se produjo en ese pueblo, Nagirev, diríamos, el asesinato en masa de hombres por sus propias mujeres, más grande en Europa, que se había producido en esos años en Europa. Entonces, bueno, y la instigadora era la partera, en la cual era el receptáculo de todas las quejas contra el que les infringían los esposos a ella, y ella siempre les aconsejaba que lo eliminaran. Bueno, ¿cómo terminó la historia? La historia terminó con el suicidio de Susana antes que la fueran a apresar, y con el enjuiciamiento por varios años de prisión, sancionado con varios años de prisión de al menos 20 mujeres que no pudieron, diríamos, justificar el asesinato. Bueno, eso ocurre en el periodo de la Primera Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1914 y 1918. El segundo episodio que me llamó la atención también ocurrió en otra guerra mundial, que es la Segunda Guerra Mundial, entre 39 y 45, y el episodio fue al final de la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, muy golpeados quedaron España, Italia, pero sobre todo Italia, y particularmente el sur de Italia, que tradicionalmente es la zona más pobre de toda Italia. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, habiendo perdido, diríamos, los italianos que estaban comandados por Mussolini, perdieron la guerra y la pobreza era ya demasiado evidente. No había agua potable, no había comida, pasaba de vez en cuando un carro entregando unas rebanadas de pan, y las familias que tenían varios hijos pues veían que sus hijos se desnutrían, sus hijos incluso morían, y ellas se preocupaban exageradamente. Un grupo de mujeres residenciadas en Milán, en la ciudad de Milán, desarrolló un programa que se conoció como los trenes de la felicidad. Crearon las condiciones para que los niños de la zona sur de Italia fueran llevados en tren por más de 700 kilómetros, recorriendo de sur a norte el territorio italiano para llevarlos a Roma y al norte de Italia, la zona de Emilia-Romagna, donde se había desarrollado una especie de red de acogimiento de esos niños. Los niños fueron llevados en tren a las diferentes poblaciones, pero se produjeron muchas rupturas, se produjeron mucho dolor en esa separación. Primero, en el momento de la despedida inicial, es decir, cuando los niños se montaban en los trenes, pues lloraban mucho porque iban a ser separados de sus madres. Las madres les dolía muchísimo la separación de sus hijos, aunque sabían que los hijos iban a estar mejor en otros hogares. Bueno, lo cierto es que arrancó el tren y además se produjeron nuevos dolores inmensos, como por ejemplo una niña cuenta, ahora tiene 80 años, contó a la autora de un libro de Ardina, Viola Ardina, que hizo una novela que se llamaba El tren de la felicidad, que luego salió en el año 2019 y luego fue llevado al cine por Netflix en el 2024 con el mismo nombre, nombre homónimo de tren de la felicidad. Contó cómo ella la metieron en el tren con sus hermanitas
y luego se durmió por el cansancio durante el viaje y en una de las estaciones oyó ruido y se despertó y se descubrió que ya dos de sus hermanitas ya no estaban con ella y empezó a llorar, pues, porque las habían bajado del tren porque iban a ser, diríamos, acogidas por algunas familias de esa parada, de esa estación. Y así fue el viaje. El viaje lentamente iba recorriendo varias estaciones y en cada estación había un grupo de mujeres organizadas con el propósito de bajar a algunos de los niños ya escogidos previamente para destinarlos, para asignarlos a algunos de los hogares de acogida. Bueno, fue muy doloroso todo, pero lo interesante es que, por ejemplo, después que llegaron a sus lugares de acogida, a sus hogares, se encariñaron con los padres temporales o los padres, diríamos, de recogimiento, pues, sus padres de adopción efímera, porque solamente duraron esa situación entre 4 o 5 meses. A los 5 meses, un tren, diríamos, recogió a los niños en las diferentes estaciones para regresarlos a sus hogares, diríamos, originales, o sea, a su tierra natal. Y entonces se produjeron nuevos dolores, nuevas despedidas. Los padres adoptivos en cada uno que habían recibido esos niños se habían encariñado con los niños y también hubo dolor de parte de los niños que habían conocido durante 4 o 5 meses, habían conocido una situación, una no abundancia, pero por lo menos una provisión de alimentos y de servicios y de afecto que no lo habían tenido en su familia del sur de Italia, que estaban viviendo en una precariedad demasiado grande. Entonces es el tren de la felicidad, tren de la felicità en italiano. Se produjeron, bueno, en ese tren fueron trasladados más de 70.000 niños del sur al norte de Italia. El norte de Italia siempre es un poco, y todavía sigue siendo un poco más próspero que el sur de Italia. El norte y el centro de Italia, que es Roma. Y entonces, en el primer tren que salió, imagínate, eso pienso con dolor eso, porque el primer tren salió el 16 de diciembre de 1945. Se llevaron en ese tren, iban 1.800 niños de los 70.000 que fueron llevados día a día. Bueno, lo cierto es que las madres se desesperaron porque era el 16 de diciembre, venía la fiesta navideña y sus hijos iban a partir en condiciones, diríamos, casi desconocidas, porque no tenían información precisa de qué hogares iban a estar y no podían comunicarse durante ese lapso, no sabían si los niños iban a regresar, no sabían si iban a ver otra vez a sus niños, pero lo estaban haciendo días antes de la fiesta de Navidad, el 16 de diciembre. O sea, imagínate qué Navidad. O sea, lo que quiero decir es que el sufrimiento humano producido por las guerras, por la Segunda Guerra Mundial, incluso después de la guerra, continuaron, diríamos, los sufrimientos provocados por los enfrentamientos bélicos. Pero también en el primer caso que contamos, como mujeres maltratadas, mujeres, diríamos, subestimadas por sus maridos, agredidas físicamente y violadas de manera diríamos, constante, optaron por una solución instigada por una mujer, que era la partera, la comadrona, terminaron pues envenenando con arsénico a sus maridos. O sea, para producir diríamos, el más grande y masivo, diríamos, asesinato de maridos en la historia europea. Bueno, nos vemos en el próximo programa. No les voy a decir que los que les gustaron este programa que marquen, no, esos son programas dolorosos.
pero son programas que yo les presento a ustedes para que ustedes vean los límites del sufrimiento humano, ¿no? Y a qué situaciones tan horribles nos enfrentamos nosotros en la vida, sobre todo en algunas situaciones, en algunas circunstancias. Bueno, nos vemos en el próximo programa, que espero que sea ahora una lectura de la alegría, que sean cosas curiosas, pero que sean más alegres. Nos vemos entonces en la próxima Cartas de Cartay.